¡Corre, la niña está herida, la niña está herida! ¿Herida? ¿Cómo herida?, gritó Carmen Ortega a su esposo al verlo llegar aturdido al patio de su casa de Bareque. Unos delincuentes del caserío donde vive, minutos antes, intentaron robarle la moto. Como se negó, dispararon contra él, pero el tiro lo recibió su hija de 10 años, detrás de la oreja derecha. Ella, como es común en esa región, viajaba de parrillera y sin casco. Aquel viernes 10 de marzo de 2017, el pueblo estaba de juerga. Eran tiempos de fiestas patronales en Mangas Coveras, un minúsculo y recóndito lugar que colinda entre los estados Guárico y Apure, al sureste de Venezuela. Tan olvidado que los habitantes del lugar llevan 7 años sin electricidad desde que se dañó una planta que la alcaldía de Guayabal había donado y que más nunca repararon. Cuando yo vi a mi niña, la agarré en mis brazos, suelta Carmen. Hace años perdió a otra hija apenas con días de nacida, recuerda, por una deficiencia cardíaca. Entonces ahí mismo yo como pude agarré a mi muchacha, porque ella no cayó de la moto, y me fui corriendo para adentro de la casa con la niña, y le digo a su hermana, Jaycee, mami, mi niña se me va a morir, mi niña. No, mami, la niña no se va a morir, me decía su hermana desesperada. Hoy en Historias que Laten te contamos cómo la pequeña Suri se convirtió en la niña del milagro. Aunque son miles los favores de sanación que los devotos refieren al doctor José Gregorio Hernández, apenas 3 presuntos milagros han sido estudiados en el Vaticano para reconocer su santidad. La extraordinaria recuperación sin secuelas de una niña que recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo es el caso que después de 70 años de iniciada la primera causa de beatificación, comprueba su intercesión divina y lo convierte en el primer beato laico de Venezuela. Su fama de santidad cobró fuerza desde su fatídica muerte el 29 de junio de 1919, cuando fue atropellado en Caracas y se fracturó el cráneo al caer en la acera. «Ha muerto un santo», exclamaron los venezolanos en los actos fúnebres que se realizaron en todo el país. 30 años después, en 1949, fue cuando se abrió la solicitud de beatificación de José Gregorio Hernández. Pese a no saber rezar ni el Padre Nuestro, Carmen, de 35 años, creció con la fiel tradición de orar a Dios. Sus 6 hijos, asegura, han sido bautizados en la única capilla que existe en Mangas Coveras, una comunidad en su mayoría evangélica y por ende con habitantes no creyentes en figuras de yeso. Entonces yo me hinqué de rodillas en el piso con la niña en los brazos y le dije, bueno, mi Dios, si me quitaste una niña primero no me vayas a quitar a esta, es tuya, recuerda Carmen. En ese momento la madre prometió como recompensa mandarle a hacer una muñequita de plata y llevársela a donde están sus restos en Caracas, una ciudad a la que nunca ha viajado. Los restos del venerable, título que le concedió el Papa Juan Pablo II a José Gregorio Hernández, reposan en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de la capital venezolana, luego de ser trasladados por seguridad desde el Cementerio del Sur, su sepulcro original, y donde le pagaban promesa a sus devotos. De sus 6 hijos, Suri, como le dicen por cariño sus hermanos, es muy dulce y alegre. Sonríe con la mirada y es de poco hablar. Aunque de entrada resulta tímida, le gusta cantar coplas y bailar. Sus rizos azabache los doblega con gelatina y cuando se peina con un par de trenzas, salta a la vista la cicatriz de aquella bala de escopeta. Carmen, en aquella tarde de marzo, no podía hallarse sin su niña al lado. Como madre, temía encarar una vez más el dolor de una pérdida. La rabia y el miedo le dieron una nueva sacudida. Mangas Coveras queda a unos 303 kilómetros de distancia de Caracas, en Guárico, y pertenece a la parroquia Cazorla, donde habitan poco más de 7.000 habitantes. Para llegar allí hay que navegar 2 horas y media en canoa desde el pueblo de Arichuna, en el estado Apure, atravesando el río Apure. Viajar en una lancha de metal de unos 12 metros brinda el privilegio de irrumpir bajo cielo abierto el segundo río más importante de Venezuela y ver reflejadas en sus aguas turbias las nubes que acompañan el trayecto. Ese viernes 10 de marzo coincidió con una efeméride muy simbólica para quienes practican el oficio de sanar a las personas. Se cumplían 231 años del nacimiento del doctor José María Vargas, considerado el padre de la medicina en Venezuela. Se estaba celebrando el Día del Médico. Esa tarde a Carmen le tocó atravesar el río y también remar a contracorriente de sus temores. Su mirada estaba fijada única y exclusivamente en su niña. En aquella canoa viajaba con su hija herida y con su cuñado, pero también con la desesperación a cuestas. Con un envase semivacío de alcohol buscaba mantenerla despierta y consciente, mientras llegaban de nuevo a la casa de su suegra. Una vez allí, el cuñado las llevó en su carro hasta la ciudad más cercana, San Fernando de Apure.
El camino por carretera sería más rápido, aunque implicaría casi 2 horas más de viaje. Las alarmas en el pueblo ya estaban encendidas. Sabían de una niña herida de gravedad camino al hospital Pablo Acosta Ortiz, el único del estado vecino. Había perdido sangre y también masa encefálica. En la larga y amplia carretera de Guayabal, los alcanzó una ambulancia que había atendido al llamado y salió a auxiliarlos. Minutos antes, apenas con un chofer y una tabla de madera, los estaban esperando. Todo se alineó ese día para recibir a Yaxuri por el Día del Médico, una guardia de 24 horas y prácticamente un día feriado. Todos los médicos atendieron. A las 6 de la tarde todo San Fernando de Apure sabía el problema en el que estaba. Las heridas por arma de fuego por su amplia afectación del esqueleto y las partes blandas faciales son traumatismos casi siempre acompañados de secuelas que alteran de forma irreversible la vida del paciente, explican los expertos. Son traumatismos graves con muy alta supervivencia, pero mucha morbilidad asociada. Discapacidad en la motricidad o en el lenguaje, la memoria y la vista son por lo general las huellas o secuelas en este tipo de casos. Al menos 10 especialistas atendieron el caso de Yaxuri, entre internistas, pediatras, neurocirujanos, residentes y anestesiólogos. Todos fueron interrogados en el tribunal eclesiástico para armar el expediente. A mí en el hospital me decían que le íbamos a tener ahí, por vida o por muerte. No me daban seguridad, pero había una persona que me decía que sí había seguridad. Él, José Gregorio Hernández, me decía eso. Unos me decían, está mal, y él me decía, ella no está mal. Y yo tenía mucha fe. Sabía que mi niña estaba bien porque él a cada ratico me lo decía, cuenta Carmen. Ella asegura que el médico de los pobres apareció vestido de blanco, con sombrero, como él se viste siempre. Él tocó a su hija de pies a cabeza y le habló. Se paró a su lado y le dijo, tranquila, tenga fe que su hija va a estar bien. Por el escepticismo de muchos, Carmen y su familia prefirieron guardar en secreto durante un año lo que para ellos era, y todavía es, un hecho. El doctor José Gregorio Hernández operó y salvó a Yaxuri. Yo decía, si yo comento algo de esto van a decir, eso es lo que estás loca. Esto sale a la luz porque en 2018, en una consulta de revisión, el doctor le preguntó si le había pedido a alguien. Ahí confesó que sí, al doctor José Gregorio Hernández. Luego el doctor le comentó el caso a un cura y ahí comenzó el proceso exploratorio y de investigación que inició la iglesia en menos de un año. La respuesta que los médicos esperaban tener de Yaxuri a los 5 días de la intervención la tuvieron apenas a las 48 horas y muy contraria a lo que imaginaban. Lejos de quedar con alguna dificultad o secuela, Yaxuri despertó y reconoció a sus familiares. También tomó 11 onzas de sopa a través de una sonda y un poco de agua. Fue dada de alta a los 21 días y salió del hospital caminando, hablando y viendo sin dificultad. Luego de que se conociera lo sucedido en el pueblo de Mangas Coveras, aquel viernes 10 de marzo, y luego de que la iglesia comenzara la evaluación del caso, Yaxuri fue trasladada a la Casa Hogar San Fernando de las Hermanas Franciscanas en San Fernando de Apure. Allí aprendió a leer. Desde mayo de 2018, Yaxuri asiste por las mañanas a clases y luego en la tarde su hermana mayor Jaycee la busca para dormir en una habitación alquilada que paga con lo que gana como vendedora en una tienda en el centro de San Fernando de Apure. Ambas viajan cada 15 días hasta Guárico para estar junto a su madre y hermanos. Casi 8 horas de viaje en carretera desde Caracas a Apure. Una estatua a cielo abierto del médico, científico, académico y religioso Dr. José Gregorio Hernández recibe a quienes se trasladan desde la capital venezolana hacia Apure, con paso obligado por el estado Guárico. Un siglo después de su muerte, la Iglesia Católica reconoció la intercesión divina de José Gregorio Hernández y lo adoptó como intercesor de Dios. El caso de Yaxuri es el tercer expediente que se presenta en Roma para optar a beatificar al doctor José Gregorio Hernández y el primero que aprueban de manera unánime la Comisión de Médicos, Teólogos y Cardenales. Reconocido por su solidaridad con los más necesitados y recordado por su caridad, generosidad y rectitud, hoy José Gregorio Hernández avanza hacia los altares de la iglesia, aunque ya desde hace tiempo permanece en los altares de sus devotos y en el corazón de Carmen. Este es un milagro, ni yo misma sé cómo vivirlo. Yo me la paso emocionada y cada día más aferrada a él. Una crónica escrita por Fabiola Ortega, guión adaptado por Aranza López. Editores, Lisa López y Jonathan Gutiérrez. Corrección de estilo, Isabel Viloria. Coordinación multimedia, Abigail Carrasquel. Dirección fotográfica, Anaís Marichal y Carlos Bello. Sonido y edición, Carlos Bello. Asistencia de sonido y dirección de arte, Anaís Marichal. Y en la locución, Aranza López.